Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos trajeron esta soldadora, es del tipo inverter. No funciona, puede ser muchas las causas. Vamos a revisar cuál puede ser el problema que tiene y pues vamos a comenzar. Quédense hasta el final para que vean cuál fue la solución. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conectarla para ver qué es lo que hace, si vibra, o qué es lo que hace en sí. Entonces la voy a conectar. No, pues no se escucha nada. Me dijeron que ya no le funcionaba, entonces no funciona. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues desarmarla. Hay que desconectarla de la luz y empezar a desarmar. Vamos a ocupar destornilladores de cruz y planos, porque también trae destornillador plano. Ahora le vamos a quitar esta tapa. Para revisar los cables de aquí de adentro del interruptor. Para eso pues vamos a usar nuestra lámpara de prueba. Bueno, ahora voy a probar este interruptor. No hace nada, miren. Lo prendo, lo apago y no hace nada. Entonces voy a checar porque parece, para mi vista o para mi ver, sí funciona, pero dijeron que no. Entonces lo voy a probar. Sí funciona, miren. Sí tiene continuidad. Lo voy a probar de este otro lado. Prendido y apagado. Entonces si funciona, entonces vamos a continuar con quitando Bien, antes de continuar y de hacerle cualquier otra conexión, voy a hacerle un puente para ver qué es lo que hace. Esta parte la voy a conectar. Y la voy a conectar a la luz. Bien, si escucharon, se escucha un clic, entonces si funciona. La voy a conectar con este interruptor porque ya no sirve. Bien, ahora vamos a hacer el cambio de estas terminales, porque aquí le pusieron de esta terminal de ojo y vamos a ocupar terminal de enchufe como esta. Miren. Ahora que ya está puesto esta parte,
Le voy a soldar para que haga buen contacto y ahorita lo encintamos para que no haya un falso contacto aquí. Bien, ahora le voy a poner poquita pasta aquí para poderle soldar y que quede bien la soldadura. Ahora sí vamos a soldarle. Y ahora voy a soldar la otra terminal. Una vez que ya la hemos soldado, le voy a poner cinta de aislar. Ahora sí la voy a conectar. Y la voy a armar para probarla. Bueno, pues ya quedó bien, esa era la falla. Bueno, pues espero que les haya gustado, no olviden suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego.